Vamos a calcular la siguiente viga con carga uniformemente distribuida. Para eso vamos a hacer primero lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es calcular las reacciones de la viga. Para poder calcular las reacciones de la viga, necesito simplificar la viga como nosotros la conocemos. Vamos a tener entonces una reacción en A y una reacción en C. ¿Sí? Y la carga uniformemente distribuida la vamos a concentrar exactamente en medio. Nosotros podemos ver que hay una distancia de 6 metros en donde se está aplicando la carga distribuida hasta el punto B, según vemos el diagrama, y por lo tanto le tenemos que concentrar exactamente en medio. Esa carga entonces va a ser de 20 kilonewtons por metro. En este caso son 20 kilonewtons por los 6 metros en donde se están aplicando y nos van a dar 120 kilonewtons. Ok. De esa manera ya podemos empezar a calcular las reacciones. Si hacemos suma de fuerzas en Y, vamos a tener suma de fuerzas en Y igual a 0, una de las condiciones de equilibrio, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que son la reacción en A, que es positiva, más la reacción en B, menos 120 kilonewtons es igual a 0. ¿Sí? Pero no conocemos ni la reacción en A ni la reacción en B. Por lo tanto, nos vamos a quedar ahí con la ecuación 1. Ahora vamos a hacer suma de momentos. Vamos a escoger el punto A y vamos a hacer que es igual a 0. La reacción es en C. Entonces, suma de momentos en A, vamos a tener que es la reacción en A no produce momento porque se está aplicando en el punto A. Para los 120 vamos a tener una distancia de 3 metros. ¿Sí? Si nosotros recordamos el sentido de los momentos, este va en el sentido de las manecillas de reloj, por lo tanto el momento es negativo. Entonces vamos a tener que es menos 120 kilonewtons por la distancia, que son 3 metros. ¿Sí? Para la reacción en C, si nos vamos hacia el punto A, entonces vamos a tener que el sentido es contrario a las manecillas de reloj y es positivo. Entonces vamos a tener que es más RC por una distancia de 9 metros. Entonces aquí vamos a tener que son menos 360 kilonewtons más 9 RC igual a 0. Despejamos y RC sería 360 sobre 9. Y tenemos entonces que la reacción en C es igual a 40 kilonewtons. Si regresamos a la ecuación 1, entonces vamos a tener la siguiente reacción. Vamos a sustituir en 1. ¿Sí? Tenemos RA más RC menos 120 igual a 0. Y vamos a tener entonces que RA es igual a 120 menos 40. Y RA va a ser igual entonces
a 80 kilonewtons. Ahí está. Entonces tenemos nuestra reacción en A, que es 80 kilonewtons hacia arriba, y la reacción en C, que vale 40 kilonewtons y también se dirige hacia arriba. Ese sería el cálculo de las reacciones correspondientes a la viga. Bien, el siguiente paso es calcular las fuerzas cortantes. Para eso ya sabemos que nuestra viga va a tener una reacción en A que vale 80 kilonewtons y una reacción en C, que vale 40 kilonewtons. Y ahora vamos a tomar nuestra carga uniformemente distribuida de esta manera: 20 kilonewtons sobre metro. Ya sabemos que las distancias son importantes. Aquí tenemos 6 metros según nuestro diagrama y 3 metros. Okay. Entonces, primero, para la cortante en A, vamos a tener lo siguiente. Si nosotros vemos, la cortante en A es en este punto. En ese punto, ¿qué fuerzas tenemos? Pues solamente la reacción en A. Por lo tanto, la cortante en A vale 80 kilonewtons. La cortante en B, para la cortante en B vamos a tener lo siguiente. La cortante en B, que es en este punto, nosotros tenemos los 80 kilonewtons que van hacia arriba, menos, acuérdense que estos 20 kilonewtons se concentran en ese punto, ¿sí? Y entonces tendríamos que sería los 20 por la distancia, que son 6. Entonces la cortante en B sería 80 kilonewtons menos 120. La cortante en B nos va a dar entonces que son menos 40 kilonewtons. Y en la gráfica de la cortante vamos a ver cómo se interpreta todo esto. ¿Ok? Bien. Vamos a tener el siguiente punto, que sería la cortante en C. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí el cálculo de las cortantes son específicamente en los puntos A, B y C. Ya no hicimos el diagrama parte por parte, porque en este caso ya no tenemos fuerzas puntuales que nos estén restringiendo el análisis antes y después de cada una de las cargas puntuales. En este caso es más sencillo porque solamente tengo una carga uniformemente distribuida. Entonces, para C tendríamos que la fuerza cortante sería, tenemos aquí lo que es del tramo de B a C solamente, tendríamos que serían los 80 kilonewtons que viene desde A menos 20 por 6. Y eso me da 40 kilonewtons. Pero exactamente en C hay una que también vale
40 kilonewtons, sería entonces más RC, ¿sí? Y esto sería menos 40 kilonewtons más RC, que vale 40 kilonewtons. Y por lo tanto la cortante en C sería de 0 kilonewtons. Obviamente antes de lo que es el punto C, tendríamos entonces una medida diferente. Vamos a tener entonces el diagrama de cortantes. Tenemos que en A son 80 kilonewtons. Si nos vamos a B, tenemos que son 40 kilonewtons. Y esos 40 kilonewtons, como ustedes se dan cuenta en el diagrama, no hay fuerza, no hay ninguna fuerza puntual, ninguna otra fuerza distribuida que intervenga. Quiere decir que sigue siendo la misma hasta que llega a 0. Entonces nuestro diagrama queda así. Ese sería nuestro diagrama de fuerzas cortantes. Estamos diciendo entonces que aquí tenemos al punto A, aquí estaría el punto B, este sería el punto C. Pero entonces ahora tenemos un nuevo punto. Este punto es interesante, lo voy a llamar D, y para ese punto necesito encontrar la distancia que tenemos ahí en la cortante, y es exactamente el punto donde la cortante vale 0. Aquí en el punto D la cortante vale 0.